Señor, ¿a quién iremos? Solamente usted tiene palabras de vida eterna, palabras de poder. Y a usted, Señor, acudimos en usted, Señor. Confiamos en usted, esperamos, Señor. Y gracias, Padre. Muchas, muchas gracias por su maravilloso amor, por su maravillosa misericordia. También, Señor, le quiero rogar por el estudio que vamos a tener hoy en esta tarde, noche. Que usted, Señor, sea quien lo bendiga y que a usted sea la honra, la gloria y que sea para edificación. Señor, ayúdeme a que lo que yo hable pues sea de acuerdo a su palabra y su palabra también cuando se está leyendo, cuando se lea. Padre, que todo sea para su honra y para su gloria y para edificación de su iglesia, Padre. Y aquellas personas que no le conocen, pues si alguien que escuche el mensaje y no le conoce, Padre, pues que llegase a conocerle, Señor, porque usted quiere la salvación de todas las personas. Padre, gracias por su amor y por su misericordia. Gracias. En el nombre de Jesús oramos, las gracias le damos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Recuerden que estamos estudiando las normas bíblicas para la conducta cristiana. Eso es lo que estamos estudiando en estas últimas 2 semanas pasadas. Y el propósito de estas normas es algo bien importante. El propósito de estas normas es para que vivamos una vida victoriosa, una vida en victoria. Entonces, y de por sí así se llama el estudio, una vida cristiana victoriosa. Pero ahora estamos viendo las normas bíblicas para la conducta cristiana. Voy a dar un repaso, hermanos, de las 6 pasadas que vimos. Vimos en 2 semanas, en una semana vimos 3, después en la otra semana vimos otras 3. Y pues en total son 6 las normas que hemos visto. Entonces voy a dar un repaso. Luego vamos a pasar a ver las últimas 3 normas, que hoy vamos a ver esas últimas 3 normas, y así terminaremos este tema de las normas bíblicas para nuestra conducta como cristianos que somos. Las 6 anteriores que vimos fueron estas. No debemos participar en prácticas que no son de carácter, que son de carácter mundano. O sea, no debemos de participar en prácticas que son de carácter mundano. Porque la palabra de Dios dice, no seáis partícipes, eso es lo que dice en Efesios 5:11, dice, no seáis partícipes de las obras de las tinieblas, porque son sin fruto. Dice que sino más bien reprenderlas. Tal vez podemos preguntarnos, bueno, ¿y cuáles son esas obras de las tinieblas? Pues hermanos, todo aquello que es de carácter idólatra, engañoso y que no trae fruto para la gloria de Dios. Son obras sin fruto para Dios, para la gloria de Dios. Pueden traer fruto malo, fruto que nos daña a nosotros y que puede dañar a otras personas también por nuestro mal testimonio, pero no dan fruto que glorifiquen a Dios. La segunda norma que vimos fue no debemos de hacer nada contrario a las leyes vigentes, hablando de las leyes gubernamentales. No debemos de hacer nada contrario a ellas. ¿Por qué? Porque las leyes fueron puestas por Dios. Dice en Romanos 13:1, sométase toda persona, las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. En otras palabras, esas autoridades han sido puestas por Dios y nosotros estamos supuestos a someternos a ellas, a sujetarnos. Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Muy bien. La tercera norma que vimos fue, no debemos de hacer nada que haga tropezar a nuestro hermano en Cristo, ¿no? Es más, a cualquier persona, porque la Biblia nos enseña que no debemos de ser tropiezo ni para judíos, ni para gentiles, ni para la iglesia de Dios. Así que es algo bien importante que nosotros no debemos de hacer nada que lleve a tropezar a una persona o otro ser humano.
Algo bien importante en lo cual pues nos debe de poner a pensar, debemos de meditar en esto, porque de lo contrario es pecado, porque estaríamos desobedeciendo a lo que Dios nos está estableciendo, a lo que Dios nos dice. No debemos de hacer nada que haga tropezar a otra persona. Dice en 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo. Y claro, pues nos está diciendo a nosotros como cristianos, a la iglesia, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La norma número 4 que vimos es no debemos de hacer ninguna cosa de la cual dudamos. Si un creyente debe de practicarlo o no. Si tengo duda, no sé si está bien que lo haga o no está bien, pues no debo de hacerlo. No debo de hacer absolutamente nada que yo no sé si está desagradando a Dios o si me es pecado. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Romanos 14:22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que aprobamos, porque no debemos de mandarnos solos. Hemos sido comprados por precio. Le pertenecemos al Señor Jesucristo. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia y no estamos supuestos a hacer lo que a mí se me antoja o a mí me da la gana. Dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces no debemos de hacer ninguna cosa de la cual yo dudo si lo debo de hacer o no lo debo de hacer. Tengo que ser cuidadoso con eso, ser temeroso, porque de lo contrario estoy pecando. La regla número 5 es, no debemos de hacer nada que dañe nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Y estuvimos viendo esto la semana pasada, dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y hermanos, qué maravillosa bendición saber que nosotros, nuestro cuerpo, nuestro ser, es templo de Dios. Dice, ¿no sabéis? Y lo hace en forma de pregunta, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive o mora en nosotros, vive en nosotros. Él está dentro de nosotros. El Dios todopoderoso vive en nosotros. Y a veces nosotros pues vivimos ignorándolo, ignoramos eso. Dice en el siguiente verso, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos este cuerpo, debemos de guardarnos de hacer cosas que a Dios desagradan porque es santo, dice la palabra del Señor. La norma número 6 es, debemos de hacer todo para la gloria de Dios. Y ahí envuelve todas las cosas, todas las normas, ahí se envuelven todas esas normas porque nos manda que debemos de hacer todo para la gloria de Dios, todo para que todo glorifique al Señor. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, aunque está hablando de comer, beber, pero también dice, hacéis otra cosa, o sea, cualquier otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo debe de ser para gloria de Dios, todo debe de glorificar a Dios, eso es algo bien importante, todo lo que hago. Y a veces, hermanos, nos descuidamos y no pensamos y bueno, pues ahí vamos sin pensar si eso glorifica a Dios o no glorifica a Dios. Así es de que ahora vamos a pasar a las siguientes 3 normas, las cuales vamos a estar viendo hoy, las cuales vamos a estar estudiando en este día. Y hermanos, algo bien importante que nuestra obediencia a lo que estamos estudiando, o sea, si acaso voy a poner atención, si en realidad deseo hacerlo, deseo obedecer, dependerá de lo que significa la Biblia para ti o para mí o para nosotros. De ahí depende. ¿Qué significa la Biblia para nosotros? Si la Biblia
realmente significa la palabra de Dios, si sabemos que es la palabra de Dios, que es un libro santo, que las personas que lo escribieron fueron inspirados por Dios, es una carta de Dios, es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros, para la iglesia. Si eso significa para mí, pues voy a tener temor. La amo, deseo cada día conocerla más y mejor. La comparto con las demás personas porque yo sé que es de bendición para mí, es de bendición para las demás personas. Yo sé que mucha gente la rechaza, no la quieren, pero bueno, eso ya no depende de nosotros. Pero, o sea, de eso depende. ¿Qué es la Biblia para mí? ¿Qué significa la Biblia para mí? A veces, o hay personas, hermanos, que pues les parece, es algo muy religioso, muy fanático, hacer eso, estar tan metidos en la Biblia, les parece ser, bueno, eso es para gente religiosa, gente fanática. Pero no, hermanos, nosotros amamos la palabra de Dios y queremos obedecerla. Nos es muy importante. Para mí la Biblia es algo muy, muy importante. Quiero saber más, entenderla mejor. Entonces es algo, pero bastante, muy, muy importante. Muy bien, vamos a ver, hermanos, la epístola de los Efesios. Ahí vamos a estar estudiando y quiero que vayamos a leer en Efesios, en el capítulo 5, y ahí vamos a estar, porque las normas que vamos a ver hoy están ahí precisamente en Efesios, capítulo 5. También vamos a ver otros versículos, pero ahí es donde nos vamos a estar concentrando, en Efesios 5, y vamos a hacer la lectura del 1 al 20. Por favor, hermano, me siguen con sus ojos. Dice la palabra del Señor. Comienzo con el versículo 1, Efesios capítulo 5, comienzo leyendo el versículo 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni siquiera que se mencione. Eso es lo que nos está dando a entender, ni se mencione. Como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Truanerías es una persona relajienta que no toma las cosas en serio, que todo lo toma a juego. Eso es lo que quiere decir truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas por evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Cuál dice? Despiértate, tú que duermes. Voy a pedir que por favor todos los micrófonos estén apagados. Estoy escuchando interrupciones. Dice por el versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la palabra de Dios, lo que hemos leído. Pues yo sé que ustedes lo creen, que ustedes saben que es la palabra de Dios, no tengo que decírselo, pero me emociona, hermanos, verlo, leerlo y compartirlo con ustedes de las cosas que dice aquí. Y puedo pensar e imaginarme al Señor Jesucristo sentado en su trono, a la diestra del Padre, al Dios Todopoderoso, sentado en su reino, en su trono glorioso, viéndonos, observándonos. Hermano, el creador nuestro, el creador de todas las cosas que existen, esta es su palabra. Y la bendición es para aquella persona que se dispone a obedecerla, que desea obedecerla, que quiere obedecerla y que le importa obedecerla. Es cierto que, pues hermanos, no somos perfectos, no vamos a alcanzar la perfección mientras estemos en este planeta Tierra. Pero quiero ser mejor cada día. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en estas normas que son bíblicas para nuestra conducta. Y la primera norma que vamos a ver hoy, que son tres, la primera norma es, debemos hacer siempre, y esto es algo bien importante, debemos de hacer siempre lo que demuestra amor para con las demás personas. Lo que yo haga tiene que demostrar ese amor en mí, ese amor que la palabra de Dios dice que ha sido derramado en nuestros corazones. Porque dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y para, como base, tomamos los versículos 1 y 2 de ahí del pasaje que leímos. Efesios, capítulo 5, el versículo 1 y el versículo 2 dice, sed pues imitadores de Dios. O sea, Dios nos está diciendo a nosotros que seamos imitadores de Él. Jamás podríamos llegar pues a ser como Él o a ser imitadores perfectos, pero Él quiere que luchemos por imitarle. Es lo que nos está diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos, porque somos hijos, y amados, porque Él nos ama. Y luego dice, y andad en amor. Algo bien importante, dice, caminen, anden en amor, como también Cristo nos amó. De la manera que Cristo nos amó, de la manera que Cristo nos perdonó, así debemos de hacerlo nosotros, así debemos de perdonar y así debemos de amar. En la epístola a los Filipenses dice, haya pues en vosotros, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios. Entonces, pues son normas muy altas para nosotros como humanos, pero Dios va a ver tu corazón, Dios va a ver mi corazón, si tengo el deseo de hacerlo o me da igual y no me importa. Entonces, si me da igual y no me importa, Dios lo mira y está bien, esa es tu decisión. Si a ti no te importa y no quieres hacerlo, Él nos deja o nos da la libertad, nos deja libres de que hagamos como nosotros mejor nos parezca. Por esa razón el mundo está como está, porque la gente prefiere irse por el camino ancho. Pero si yo deseo ir por el camino angosto, Dios lo va a ver, Dios me va a ayudar y Dios se va a agradar y Dios me va a bendecir. Y de cada quien, de uno de nosotros depende. Entonces, esa primera norma debemos hacer siempre
lo que demuestra amor para con las demás personas, algo de suma importancia, ¿no? Ahí en este pasaje, en estos versículos que leímos, es imitar a Dios como hijos amados, vivir en amor. Ese debe de ser mi comportamiento. Eso debe, de esa manera yo puedo demostrar a través de mi actitud como cristiano para con los demás, amarlos, entregarme con humildad, como Cristo lo hizo por mí, porque Cristo lo hizo por nosotros, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Cristo se entregó. Él estuvo dispuesto a humillarse, a sufrir, a pagar un precio muy alto. Bueno, Dios quiere que nosotros seamos imitadores de él. Desafortunadamente, nuestra carne, el orgullo, la vanidad, eso es lo que nos impide, eso es lo que se atraviesa para que no podamos lograr eso. Pero recordemos que Satanás, esa es el primer ente o el primer ser que se levantó contra Dios, que fue soberbio, orgulloso, que se quiso sentar en el trono. Dios lo echó para abajo, aquí a la tierra, y él es el promotor de esa soberbia, de ese orgullo. Satanás es el promotor, así de que tenemos que tener muy en claro que cada vez que yo siento ese orgullo, la carne se quiere sobreponer, pues es Satanás usando mi carne, pues moviendo mi carne, alzando mi carne. Tengo que saber que es Satanás mismo el que está obrando ahí, no es el Espíritu Santo. Si yo soy cristiano, si soy un hijo de Dios, debo de ser humilde. Pero desafortunadamente a veces le damos más importancia a la carne, a lo carnal, al mundo. Y bueno, pues el problema es que pecamos contra Dios y las consecuencias las pagamos nosotros mismos. Muy bien, entonces ese debe de ser mi comportamiento y mi actitud como cristiano para con los demás, amarlos, entregarme así de la manera que Cristo lo hizo por mí. Esa debe de ser nuestra meta como cristianos, nuestra meta como cristianos. Y eso dependerá de lo que la Biblia significa para ti, para mí, lo que la Biblia significa para nosotros. Veamos ahí en Efesios 4, hermanos, versículos del 1 al 3, dice: yo pues, el apóstol Pablo, dice: yo pues preso en el Señor. Estoy leyendo el versículo 1 de Efesios capítulo 4. Dice: yo pues preso en el Señor. El apóstol Pablo está en la cárcel. Y está en la cárcel por causa de predicar el evangelio. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Le ruega a la iglesia de Éfeso y el Espíritu Santo nos está rogando a nosotros. Dice: os ruego. Hermano, ¿qué necesidad tiene el Espíritu Santo de rogarme a mí? Pues bueno, me está rogando, te está rogando a ti, que caminemos, que vivamos como es digno de ese llamamiento que Dios nos hizo a nosotros. Nos dio la salvación, nos llamó para que tengamos vida eterna, para que no vayamos al infierno, para que vayamos al cielo. Nos llamó para que seamos testigos para con otras personas, para que otras personas vengan al conocimiento de Cristo, y lo que tú hagas, a ti es a quien Dios va a premiar. Los galardones serán para ti. Lo que tú obtengas en el cielo cuando lleguemos allá al tribunal de Cristo será para ti. Cada cosa que tú hagas para la gloria de Dios o que glorifica a Dios será para ti, no será para mí, será para ti. Yo recibiré lo mío, tú recibirás lo tuyo. Cada quien individualmente tenemos que pensar: bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Es lo que estoy haciendo glorifica a Dios o realmente es contrario a la voluntad del Señor? ¿O es contrario? Muy bien, dice, vuelvo a leer el versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Todo lo contrario a lo que Satanás promueve: humildad y mansedumbre. Satanás es soberbio, orgulloso, altivo, violento, malo. Dice: con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándonos los unos, y de verdad, hermanos, que pues tenemos que soportarnos, tenemos defectos, todos tenemos defectos, nadie, no hay ninguno en la iglesia perfecto. Entonces hay que soportar esas fallas, esos defectos, cada uno de nosotros. Dice, ahora, ¿cuál es el propósito de eso? El verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, para que podamos estar unidos en ese vínculo de paz, en la unidad, unidos en el Espíritu Santo, viviendo para un solo Señor, que es el Señor Jesucristo. Así que recordemos que todo lo que hagamos debe estar envuelto con amor. Y así se demuestra que somos cristianos. Y eso demostrará, eso se demostrará con nuestros hechos. Los hechos son los que hablan más que 1000 palabras. Nuestros hechos demuestran lo que somos en realidad. Yo puedo decir muchas cosas, puedo decir soy cristiano, soy consagrado, oro todos los días, leo la Biblia todos los días, pero si mi actitud es pesada, si mi actitud no es muy buena, pues difícilmente lo van a creer o van a decir, pues no le sirve de nada, no le sirve de nada lo que dice que hace. Entonces, mi actitud, mis hechos, mis obras hablan más que 1000 palabras. Y de esa manera es como se demuestra que somos cristianos, que somos verdaderamente hijos de Dios. Así que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hagámoslo como para el Señor, porque es a Dios a quien servimos. Muy bien, la siguiente norma es, debemos siempre andar como hijos de luz. Debemos siempre andar como hijos de luz. Y veamos lo que dice ahí en Efesios, hermano, capítulo 5, versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Antes, hermano, y ustedes lo saben, yo lo sé, sabemos perfectamente bien que andábamos perdidos, en tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Somos luz en el Señor por la gracia, por la misericordia del Señor. Y luego dice, andad como hijos de luz. Somos luz. Bueno, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Antes éramos tinieblas, pero ya no. Si estás en Cristo, si eres hijo de Dios, si eres cristiano, ahora estás en esa luz de Cristo, pues ponla en práctica. Dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea que el fruto del Espíritu, sabemos que Gálatas habla del amor, gozo, paciencia, pero aquí nos dice que es bondad, justicia y verdad. Fruto del Espíritu, son otras características del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, hermanos, tiene tantas características y que nosotros a veces las desperdiciamos esas características y todo por ignorarlo, todo por no hacer caso omiso. La palabra de Dios o la Biblia la tenemos abandonada, como que no le damos mucha importancia. Hermanos, es la palabra de Dios. Dice, el fruto del Espíritu es bondad. O sea que la persona debe de demostrar esa bondad, justicia, practicar la justicia, la verdad. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y luego dice el 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Por qué? Porque si participamos de esas obras infructuosas de las tinieblas, pues ya estamos pecando y entonces pues el Espíritu Santo se contrista, se apaga y ya no vamos a poder funcionar con esa verdad, con esa justicia, con esa bondad. Va a estar la situación pues mal, equivocada, errónea. Aunque somos hijos de Dios, pero pues no vamos a andar como hijos de luz. Y ahí es donde caemos en el problema.
Ahora, vamos a ver la siguiente, esa es la segunda, y vamos a ver la siguiente y la última norma. Debemos de hacer las cosas que representen el mejor uso de nuestro tiempo. Debemos de hacer las cosas que representan el mejor uso de nuestro tiempo. Ahí en Efesios, hermanos, en el capítulo 5, versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, diligencia, o sea, apresurarnos a observar de qué manera andamos. Mirad con diligencia cómo andas, cómo andamos, cómo es nuestra vida diaria. ¿Cuál es el tipo de vida que yo llevo? Mi comportamiento, mi actitud para con las demás personas, porque eso es bien importante. Si mi actitud no es buena con las demás personas, pues Dios nos está agradando y yo no estoy agradando a Dios. Así es de que dice este verso, mirad pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, no como aquellas personas que no conocen a Dios, no como aquellas personas que dicen que Dios no existe, que no les importa Dios, no como esos necios, sino como sabios, personas que somos temerosos de Dios. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y luego dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo, hermanos, nos queda más para estar aquí en este planeta Tierra? No lo sabemos. No lo sabemos. Pueden ser 10, 15, 20 años, 30, 40, 50, no sé. Pero nos manda que lo aprovechemos. Porque aquí, hermanos, el tiempo es corto. Allá será una eternidad. Aquí son varios años los que vamos a estar más en este planeta Tierra. Pero allá en el cielo es por toda una eternidad. Será para siempre, por toda la eternidad. Y dependiendo lo que nosotros hagamos aquí, los tesoros que hagamos aquí, cuando aprovechamos el tiempo para servirle al Señor, para glorificar el nombre de Dios, para que lo que hagamos le glorifique a Él, lo vamos a disfrutar allá por toda la eternidad, porque Dios nos va a galardonar. Versículo 17 dice, por tanto, o sea, por esa razón, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos, qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué es lo que Dios quiere para mi vida. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para ti, Dios quiere usarte de alguna manera. ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es ese propósito? Tenemos que estar siendo entendidos. Señor, ¿qué quieres de mí? Yo creo, hermanos, que lo más importante que Dios quiere de nosotros es nuestra santificación. Que vivamos, hermanos, obedientes al Señor. Dice aquí, por esa razón, seamos entendidos, no insensatos. El insensato dice en su corazón, no hay Dios, no le importa Dios, no le interesa. Pero la persona sabia, pues es temerosa de Dios. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que tenemos que ver cómo andamos. De acuerdo a lo que hemos estudiado, debemos de andar en amor, imitando a Dios. En amor, imitando a Dios. Quiero llevarlos a Colosenses, hermanos, por favor, Colosenses, más adelantito. En el capítulo 4, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, andad sabiamente. Dice el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera. O sea, en otras palabras, con las personas inconversas, aquellas personas que no conocen a Dios, dice, compórtate con sabiduría. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, adquirir esa sabiduría? ¿Cómo podemos estar llenos del Señor? Pues es viviendo, hermanos, en la presencia de Dios, estar buscándole en oración, a través del estudio bíblico, de llenarnos de su palabra, de leerla, orar, tener una buena comunión con Dios, y de esa manera adquirimos sabiduría. Recuérdense, una vez más lo repito, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, ¿cómo podemos obtener nosotros ese temor hacia Dios? Cuando nos damos cuenta a través de la palabra de Dios, lo que es malo,
lo que es pecado, el juicio que viene de parte de Dios para las cosas que cuando no se hacen. Eso nos da sabiduría, porque la palabra de Dios así nos lo enseña. La persona avisada, pues ve el mal y se hace a un lado, pero el que no sabe, pues no le importa, dice, no, no pasa nada y pum. Entonces, de esa manera adquirimos sabiduría. Y dice el versículo 5, una vez más lo leo, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Está hablando de para nosotros ser testigos a aquellas personas que no le conocen. Así que es bien importante, hermanos, que no participar de aquellas cosas que no llevan fruto para Dios y que no glorifica a Dios, no servir para tropiezo de los demás y no participar de las cosas mundanas. No hagamos lo que es dudoso, no sabiendo si agrada a Dios o no agrada a Dios. Algo bien importante, y termino, hermanos, por favor, ahí en Efesios capítulo 5, y vamos a volver a leer ahí en el versículo 15, 16 y 17, y luego vamos a leer el 6 y el 7. Efesios 5, dice el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovecha el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en el 6 y 7, dice, nadie os engañe. O sea, tenemos que tener mucho cuidado de que van a venir voces, palabras, personas que nos roban la fe, nos apagan la fe por las palabras negativas, de querer arrastrarnos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Yo tengo que estar bien fiel, bien firme en que Dios es real, que Dios me está viendo y que aquella vida es eterna, esta es pasajera. Así de que nadie os engañe con palabras vanas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Recordemos, hermanos, que en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Y Dios quiere, ahí en el versículo 8 al final dice, andad como hijos de luz. Dios quiere que andemos como hijos de luz. El hijo de luz es aquella persona que, pues la palabra de Dios es de suma importancia para él. En el momento que tiene oportunidad la comparte, ama la palabra de Dios, quiere obedecerla y es algo de suma importancia. La Biblia es la palabra de Dios, hermano. Así de que Dios quiere que andemos como hijos de luz. Que Dios los bendiga. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias, Señor, le damos por su maravilloso amor para con nosotros. Gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha protegido y nos ha proveído siempre de todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, por el aire que respiramos, que usted nos lo da. Gracias, Padre, porque tenemos este planeta Tierra donde nosotros habitamos y tenemos un techo, tenemos, Señor, alimento, tenemos agua, tenemos todas las cosas, Señor. Aunque afuera hace frío, aquí tenemos calefacción y, Señor, usted ha sido muy bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias. Ayúdenos, oh Dios, a andar como hijos de luz, andar siempre confesando y demostrando que Cristo vive en nosotros, no solamente por nuestras palabras, sino también por nuestra actitud, por nuestra manera de comportarnos para con las demás personas. Se lo pido todo en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.